La carrera nuclear de Corea del Norte empezó a llamar la atención internacional en 1986. No es hasta 2005 que el país anuncia que posee armas nucleares. Desde entonces se intensifican los esfuerzos de la nación asiática para desarrollar su arsenal, y no es hasta este año que sus pruebas nucleares alcanzan el mayor nivel. Desde el mes de mayo se han lanzado misiles cada vez con más alcance, entre ellos el primer misil balístico intercontinental que tendría la capacidad de impactar en Alaska. Un segundo, Hwasong-14, voló más alto, más lejos y por más tiempo. Esto encendió todas las alarmas, pero en agosto la espiral destructiva sigue su cauce y un nuevo misil sobrevuela Japón en un viaje de unos 2.700 kilómetros. Sin embargo, la comunidad internacional tembló junto con el territorio norcoreano esta fecha clave, el 3 de septiembre, cuando el régimen de la República Popular Democrática de Corea lanzó su temida bomba H, el arma más potente y destructiva que hasta el momento posee Kim Jong-un. Hablamos de 100 kilotones o incluso 250 kilotones, que dejan en nada los test anteriores. 250 kilotones que son 17 veces la potencia destructiva de la bomba que mató a decenas de miles de personas al instante, tras ser lanzada ese fatídico 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. Aquí la tensión no se ha parado y quedó claro que Guam está en el radio de alcance de los misiles norcoreanos. Pero ¿ahora qué? ¿Diálogo? ¿Sanciones? Son más de 20 años de intentos fracasados. La pregunta es, ¿quién tiene la llave de la desnuclearización de la península norcoreana? China restringirá sus exportaciones de petróleo a la República Popular Democrática de Corea y suspenderá sus importaciones de productos textiles de ese país, según anunció el sábado el Ministerio de Comercio de China. Siguiendo la nueva resolución de la ONU, las exportaciones de petróleo refinado a la RPDC por parte de los miembros de Naciones Unidas se limitarán a 500.000 barriles del 1 de octubre al cierre de este año y a 2 millones de barriles por año a partir del 1 de enero de 2018. China suspenderá los envíos de este recurso cuando la cifra total se aproxime a este límite. Pyongyang insta a Washington a evitar provocaciones militares. La advertencia llegó después de que aviones de guerra estadounidenses volaran cerca de las costas norcoreanas para enviar un mensaje claro de que Estados Unidos puede responder a cualquier amenaza. Fue el ministro de Exteriores norcoreano quien la hizo en la Asamblea General. Y sus seguidores deben pensárselo dos veces antes de lanzar una provocación militar contra Corea del Norte, dijo. Tras un largo y duro esfuerzo, estamos a solo unos pasos de finalizar la fuerza nuclear nacional, señaló, asegurando que tiene fines defensivos y solo será utilizada como última opción. Pyongyang ha lanzado este año casi una veintena de misiles y el pasado 3 de septiembre realizó su sexta prueba nuclear. Donald Trump ha amenazado con la destrucción total de Corea del Norte. Este sábado miles de personas mostraban su apoyo a su líder Kim Jong-un en las calles de Pyongyang en una marcha antiestadounidense. 100.000 personas participaron en ella, según la agencia estatal de noticias. El presidente iraní Hassan Rouhani desafió este viernes a Estados Unidos durante un desfile militar en Teherán, en el que aseguró que su país va a reforzar los programas armamentísticos, incluido el de los misiles balísticos. Además, Rouhani aseguró que también va a desarrollar las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas. Quieran o no, vamos a seguir incrementando nuestra capacidad defensiva y militar como elemento disuasorio tanto como lo creamos apropiado. Vamos a fortalecer nuestros misiles y las fuerzas terrestres, aéreas y navales para defender pueblos, para defender a nuestro país. No vamos a pedir permiso a nadie. Estas fueron las palabras con las que respondió el líder iraní al presidente estadounidense, quien dijo que no iba a permitir que ningún régimen asesino siga construyendo peligrosos misiles. A pesar de las palabras de Donald Trump, las Fuerzas Armadas iraníes exhibieron un nuevo misil balístico con un alcance de 2.000 kilómetros. Donald Trump dice que a Kim Jong-un no le importa matar a su pueblo. Además, lo tacha de loco. El presidente de los Estados Unidos volvió hoy a arremeter contra el líder norcoreano y en su cuenta de Twitter escribió: Kim Jong-un, de Corea del Norte, obviamente es un hombre loco al que no le importa morir de hambre o matar a su pueblo. Los líderes de ambos países se enzarzaron en los últimos días en un cruce de reproches y descalificaciones.
Todo empezó en la Asamblea General de la ONU el pasado 19 de septiembre, donde Donald Trump arremetió contra el país y dejó caer que podía atacarles, a lo que el ministro de Exteriores de Corea del Norte respondió con una frase en la que compara el discurso del líder americano con el del ladrido de un perro. Además, la tensión se vio este viernes acrecentada cuando el ministro asiático criticó de nuevo el intimidatorio discurso ante la ONU de Trump y amenazó con detonar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico. Bombarderos y cazas estadounidenses vuelan cerca de las costas de Corea del Norte. Donald Trump no solo envía mensajes orales o escritos al país asiático, en esta ocasión ha dejado claro que dispone de opciones militares para derrotar cualquier amenaza, ha asegurado la portavoz del Pentágono, Dana White. Además, el Pentágono precisó que bombarderos B-1B y cazas F-15C Eagle volaron en el espacio aéreo internacional sobre aguas al este de Corea del Norte y confirmaron que es lo más lejos al norte de la zona desmilitarizada que ha volado un avión estadounidense sobre la costa del país en el siglo XXI. Este mismo sábado, el ministro de Exteriores de Corea del Norte afirmó ante la ONU que están entrando en la fase final del establecimiento de un sistema nuclear que, asegura, solo se utilizará con fines defensivos o como última opción. Vamos a hablar de este tema con Tamara Suju. Ella es abogada, directora ejecutiva del Instituto KASLA, que en este momento se encuentra precisamente en La Haya y que está asilada en República Checa. Señora Suju, ante todo, muchísimas gracias por esta comunicación con Deutsche Welle. Lo primero que quiero preguntarle Muchas gracias a ustedes. Por favor. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué es lo que están reclamando y en qué datos, hechos concretos están basando sus denuncias? Bueno, mira, primero la actividad que se hizo hoy fue una iniciativa de venezolanos en el mundo, un gran movimiento que llamamos Venezuela Somos Todos, que recopiló más de 110.000 firmas para justamente decirle a la Corte Penal Internacional, al entregarle esas firmas, ese cúmulo de firmas, que estas personas en todo el mundo le están certificando a la Corte que lo que dicen las denuncias que hay en ella son verdaderas, es decir, lo que se está relatando en esas denuncias, ellas la avalan, estas firmas avalan esas denuncias. ¿Cuáles son las denuncias? Actualmente cursan 7 denuncias en la Corte Penal Internacional introducidas por parlamentarios, introducidas por diputados, por la defensa de Leopoldo López, por el embajador Diego Arias, por el procurador de Colombia, y bueno, la que yo llevo en la Corte Penal es por torturas sistemáticas en Venezuela, solamente el punto de tortura como crimen de lesa humanidad. Señora Suju, Venezuela actualmente, en este momento, no forma parte de los estados investigados por la CPI. ¿Qué es lo que debería pasar para que ese proceso efectivamente se abra? Efectivamente, no tiene un proceso abierto de investigación porque está en la fase 1. Es importante recalcar que la fase 1 es la fase de acumulación de información, de determinación de lo que ellos reciban, revisar, y esto va a producir un informe y este informe pasa a manos de la fiscal. Es importante decirles que lo que hay hasta ahora en la Corte Penal Internacional ha sido introducido por el artículo 15 del Estatuto de Roma, que está en manos de la fiscal decidir si abre una investigación o no, una vez que se produce ese informe de recopilación de la fase 1, que es la fase preliminar no pública. Cuando la fiscal recibe esa investigación y ese informe que produce la fase 1, ella es la que tiene la iniciativa de abrir una investigación. No olvidemos que en la Corte Penal Internacional también pueden accionar los estados a través del artículo 14 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también, ¿no? Pero en este caso, hasta ahora, las 7 denuncias que hay al día de hoy son por el artículo 15 del Estatuto de Roma. Muy bien. Señora Suju, muchísimas gracias por esta comunicación. Mire, en otros sentidos, pero que tienen que ver con lo que estamos viviendo, Google activó un mapa de crisis tras el sismo. Este tiene como objetivo, pues, acercar información también en el mundo digital relevante a los usuarios sobre zonas afectadas, albergues y más. Vea esta historia.
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y Google anunciaron hoy un nuevo mapa para la Ciudad de México, Puebla y Morelos, con información actualizada en tiempo real para conocer en qué condiciones se encuentra un edificio. Estará verificada por un colectivo de organizaciones. Este mapa se nutrió también con información de fuentes oficiales provenientes del gobierno. Con esto, se podrá mantener informadas a las personas que se encuentran cerca de las zonas afectadas y aquellos proveyendo ayuda de manera útil, verídica y actualizada. El mapa se nutre con información compilada por Estrategia Digital Nacional, Waze, Condeando México, el Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México, C5, Harvard y MIT. Esta información a su vez es verificada de manera telefónica y en campo por redes de voluntarios. El mapa se construyó sobre la plataforma de Google Maps, Google Cloud y la herramienta de Crisis Maps de Google.org. Ingenieros voluntarios de Google brindaron asistencia técnica para la integración de las múltiples fuentes de información y para la automatización de los procesos de carga de datos. Se invita a los usuarios a reportar y actualizar este mapa. Gracias por seguir con nosotros y esta noche nos acompañan aquí precisamente en el programa Rafael Hernández. Tú eres diputado del PRD. Buenas noches. Sí, es Víctor. Gracias, Rafael. Arturo, buenas noches. Y Ricardo García, diputado del PRI, por cierto, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito y Presupuesto y Cuenta Pública. Así es, estimado Víctor. Buenas noches, Olivia. Buenas noches, Gracias Rafael. por estar aquí, Ricardo. Bienvenidos a los dos. Antes de arrancar con ustedes, vamos a dar información de último minuto porque está emitiéndose un comunicado por parte de la Cámara de Diputados. Se está informando que el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, está anunciando la decisión de los coordinadores parlamentarios de aportar 50 millones de pesos al Fondo de Reconstrucción y de 10 millones en equipo en apoyo al rescate a las personas que aún están atrapadas en los escombros. Es decir, la Cámara de Diputados está anunciando que se aportarán 50 millones en efectivo y 10 millones en equipo. Me imagino, Ricardo, Rafael, que ustedes ya tenían conocimiento de esto que está dando a conocer el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. Pero vámonos a lo que estábamos platicando antes de que se diera a conocer esto. Ya escucharon ustedes lo que decía Lorenzo Córdoba. Pues la pelota está en su cancha y a ustedes les va a tocar negociar y definir el presupuesto en las próximas semanas. Voy directo. ¿Va a haber reducción al financiamiento de los partidos políticos? ¿Qué van a hacer? Porque tienen una fórmula ahí establecida sobre cómo se tiene que financiar. ¿Qué van a hacer para poder destinar parte de este dinero a la reconstrucción del país? Lo decía bien el presidente del INE. Esta discusión será parte del presupuesto de egresos del siguiente año, pero ya el PRI, en lo que corresponde a las prerrogativas de este año, el presidente Enrique Ochoa ya señaló que de las prerrogativas, los 258 millones de pesos, que es la parte que le corresponde o le correspondería al PRI de sus prerrogativas en lo que resta el año, porque las anteriores ya se entregaron, ya se ejercieron, van a ser precisamente
donadas para la reconstrucción, para apoyar a los damnificados mediante un mecanismo transparente y completamente legal que será a través de la CESOFE y la Secretaría de Hacienda. Entonces, la discusión ahora, en este momento, la que sí está en la cancha de los partidos políticos es qué van a hacer con sus prerrogativas que todavía están vigentes de este año, aprobadas en el presupuesto de egresos del año pasado para ejercerse en este año. Y el único que ha dado una respuesta contundente y certera ha sido el PRI. Que el Frente, que todos están hablando del siguiente año. A ver, señores, las campañas inician en marzo del siguiente año. Y las campañas tendrán su momento, pero en este momento estamos hablando sobre el dinero que se tiene que aportar a una emergencia. Antes de irnos hacia el tema de si los partidos no lo están haciendo o si confrontando entre ustedes, platiquemos qué es lo que van a hacer en la Cámara de Diputados. Claro, yo primero que nada solidarizarme con las familias. México está de luto y desde luego hay que darles el pésame a quienes han perdido a un ser querido. Segundo, reconocer la solidaridad de todos los sectores, decirlo, de los empresarios, de la sociedad civil, de los jóvenes que se hicieron suya la Ciudad de México y otras ciudades que están en tragedia, y eso pues representa un nuevo México, nuevas condiciones, y espero, como muchos de los personajes que han entrevistado en el transcurso de este día y otros días más ustedes, que de verdad cambien las cosas en nuestro país. Segundo, precisar que el descrédito de la política en general y los partidos políticos es antes y ahora se agudiza por la necesidad de que todos nos solidaricemos. Seguramente muchos políticos en el país ya lo están haciendo a su manera, anónimamente o como sea, pero la gente está demandando que lo hagamos institucionalmente y de cara a ellos, que se diga a qué se comprometen. Se ha prestado desde luego a cálculos, que si yo doy el 20%, no, y después yo le subo el 10%, y otro más. Y nos están diciendo muy claramente, por lo que vemos millones de personas en unas cuantas horas, que demos todo el presupuesto. Se puede, desde luego que sí se puede. Hace falta, ¿qué hace falta? Voluntad. Voluntad, hay facultades legales, hay facultades hacendarias, hay la posibilidad, o sea, como decía Lorenzo hace unos minutos, de que los partidos manden una carta y le digan: no voy a recoger el cheque de mis prerrogativas del próximo mes y de todos estos meses, y destínalo a un ente que tenemos que formar con acuerdo con las más fuerzas políticas, un fideicomiso que revise la sociedad civil, porque no toda la gente confía en Hacienda, en Osorio Chón, en Segov y en Rosario Robles de Sedato, que son los que forman quienes conducen el Fonden. No, dicen, denos la posibilidad de revisar. Bueno, si hay posibilidades, falta voluntad y eso es lo que hay que ver. Yo creo que se ha dado un jalón innecesario diciendo el qué, y creo que ya en este piso tenemos que decir cómo. Y el PRI tiene mucha experiencia en esto, por cierto. El año pasado aprobaron 2,000 millones para comunicación social en el gobierno federal y realmente ejercieron 10,000 y no le pidieron permiso a nadie. Entonces, si ahora hay voluntad de quien iba a ser receptor de los recursos, que yo creo que hay forma de buscarle. Ya hemos hecho incluso varios actores políticos desde hace meses, ustedes conocen algunas iniciativas para disminuir el presupuesto a partidos políticos, a campañas y también en algunos casos al ordinario, al presupuesto ordinario. Y ha habido diferentes partidos políticos. Lo que no ha habido en la mesa ha sido voluntad, porque cuando se cita a ver esos temas, el que tiene la mayoría en la Cámara, el Revolucionario Institucional, no ha acudido, no ha habido, pero lo importante pero ahorita... la percepción que hay, y se los digo a los dos, y ustedes seguramente están al pendiente del clamor que hay en redes sociales ahorita, de las peticiones en change.org, del hashtag partidos den su dinero, de todos los mensajes que se están publicando en ese sentido, en medio de la tragedia que estamos viviendo por el sismo, es que es grosero el monto de dinero que en medio de todo esto los partidos se van a gastar en las campañas electorales. ¿Por qué tiene que ser en medio de la crisis y ante la presión ciudadana así de fuerte que se logra algo que ya molestaba desde antes, que ya indignaba desde antes? La cantidad de dinero que se destina a los partidos políticos. ¿Por qué hasta ahora? Mira, Olivia, como bien lo señala, es un tema de solidaridad, es un tema de voluntad. En el caso del grupo parlamentario del PRI, ya salió ahorita el comunicado que acaba de leer Víctor, de que va a los grupos parlamentarios, todos donan 50 millones de pesos más 10. El grupo parlamentario del PRI desde el día 7, cada uno de nosotros dio 40,000 pesos de su dieta, más otro tanto que formaban 10 millones de pesos. ¿Por qué no salimos a publicarlo? Porque es un tema de solidaridad, de que sale del corazón y no lo tienes que andar diciendo. Yo entiendo, y es un tema de voluntad. Y esta primera voluntad, yo creo que ya se reflejó en esta reacción del PRI de todo lo que resta.
de sus prerrogativas de este año, ya, destinarlas. El debate sobre qué va a pasar del dinero de los partidos, del propio INE, no solamente son los partidos, también es el INE que está cuestionado sobre todo este recurso que recibe como una institución pública. Entonces, ¿qué se va a dar? Se va a dar el debate a partir de la siguiente semana que regresemos sobre todas las aristas que han mencionado aquí. ¿Sí? Es decir, en Estados Unidos tú sabes cuánto aportan las corporaciones y qué compromisos hacen con quienes resultan electos. Es un modelo que tenemos que explorar, está bien, pero ese debate del siguiente año vamos a estar muy pendientes a partir de que regresemos el día lunes a la Cámara de Diputados. Todos los grupos parlamentarios en solidaridad con todas esas extraordinarias expresiones que hemos visto de toda la ciudadanía de este país. Hay un factor muy importante para que estemos discutiendo esto y es la presión social. Claro. Hay que decirlo. Si la ciudadanía no hubiera exigido, probablemente ahorita nos estuviéramos quedando ahí, que yo te doy 200 más 50 y ahí nos vemos, cuando no se ve el bosque financiero de nuestro país, de financiamiento. Yo les voy a dar algunos números para que vean que no hay una correspondencia de ese interés solidario con lo que está poniendo en la mesa en términos de ayuda constante y sonante, lo que representa el presupuesto, que es lo que hace el Frente, es decir, ya está, de una vez, y buscamos los mecanismos para que se vaya directamente. Dando algunos datos, por ejemplo, de gastos de campaña, que para el presupuesto de campaña estaríamos hablando de alrededor de 2.100 millones de pesos en la elección federal y otro tanto, unos 2.000 en las 30 elecciones locales, porque se duplica, por cierto. Estamos hablando de 4.100 millones del gasto para campañas que tendrían los partidos. Entonces, multiplicamos por 2 y es el ordinario, más el de campaña que ustedes conocen, son 8.000 millones más o menos. Entonces, si hay voluntad, no estemos hablando, cuando el PRI se lleva una parte importante de eso, casi el 40%. Rafa, yo te voy a hacer... Yo te dejé hablar, de que vamos a donar los 240, porque no son nada comparado con la tragedia. Y no son nada comparado, no es una medida mucho menor con lo que se va a necesitar para reconstruir el país. Ahorita se está teniendo una situación de emergencia que ya esos recursos que están dando son insuficientes. Hay solidaridad internacional, artística, de organizaciones internacionales que ya están entrando, y creo que la respuesta de la clase política y de los gobiernos federal, locales, tiene que ser a esa altura. Y no solamente decir, los 4.100 millones aquí están, no solamente ya me comprometo que no implementar un peso en comunicación social para no saltar de 2.000 a 10.000 millones de pesos como el año 2016, y además ver un recorte en gastos que siempre hemos demandado. Siempre hemos demandado que no haya guaruras, que nos paguen celulares, comidas, gastos superfluos. Cuando dice siempre hemos demandado... ¿quién? La izquierda, a quien está en gobierno, la oposición a que están en el gobierno, que se quiten el gasto médico, el pago de gastos médicos mayores, entre otras cosas. Yo solo tengo una pregunta, Rafa. Ya hicimos un cálculo de voluntad, que son más de 50.000 millones. Son respuestas que tienen que ver con revisar el PEF, que es nuestra labor, es nuestra obligación constitucional, y eso lo tenemos que hacer en los siguientes días. Yo les diría a quienes han presionado, ya lograron que se ponga el tema en la mesa, ahora hay que vigilar que se aplique, que se hagan los ajustes y que vigile la sociedad civil, un esquema que nosotros llamamos un fideicomiso vigilado por la sociedad civil, no por el gobierno. Yo tengo una pregunta de voluntad del Frente. Las prerrogativas que este año tiene todavía el Frente, PRD, PAN y todos los que están, ¿tú estás a favor de que se den inmediatamente legalmente, porque se tienen que dar legalmente, a la Secretaría de Hacienda y a la TSUFE para que sean inmediatamente dadas a los damnificados, sí o no? Está el comunicado de los 3 presidentes. No, el comunicado es a futuro. Ojo, y ese futuro, perdón, de los dirigentes... A partir de 2018. Exacto, ese futuro, y lo acabamos de escuchar del presidente del INE, está en la cancha de un debate que se dará a futuro. Ahorita, las prerrogativas, ¿las donan o no las donan? El 100% que les queda. Yo estoy dispuesto a empujarlo y estoy dispuesto a donar mis salarios y espero que tú también lo dones como legislador, que es lo que puedo decidir. Yo ya doné 40,000 pesos de mi dieta.
¿Cuánto donaron ustedes de su dieta ya? Si quieres en privado, pero yo creo que es un no lo tienes. Más. No lo tienen porque no han donado. Solidariamente, no. Yo te puedo decir que todos los diputados, con todo el debido respeto, en una situación como en la que actualmente se encuentra el país, el debate pareciera no tendría que ser en quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Exacto. La pregunta aquí es directa a los dos que son diputados en la Cámara de Diputados, en donde se va a discutir el presupuesto. ¿Qué van a hacer respecto al presupuesto de los partidos políticos del próximo año, el que va para las campañas? No las prerrogativas de este año, respecto a lo del próximo año, que es en donde está la bolsa grande. ¿Se va a destinar o no para la reconstrucción del país? Sí, se va a destinar. ¿Qué porcentaje es el que vamos a discutir, Víctor? Nosotros tenemos 100% para eso. Ahí nos vamos entonces. Lo sostenemos, sí. Esa es la pregunta y esa es la respuesta que me gustaba escuchar. Y también creo que hay que tomar, porque en la mesa de esto tenemos que acordar y ver las aristas, porque es el presupuesto privado y también el público. Las dos cuestiones, para que no se dispare el tope de aportaciones, es el presupuesto privado, pero también tenemos que cuidar las aportaciones privadas en esto, para que no se nos boquen los montos y que no se meta dinero ilícito. Como de nos solidarizamos, Ricardo decía, eso viene del corazón. Estamos hablando de recursos públicos, es dinero de todos los mexicanos, es un mandato. Mexicanas. Nos vamos a dar cuenta, y ustedes también, que pueden trabajar con menos dinero. Si efectivamente se da si se destinan estos recursos para los damnificados, para la reconstrucción, nos vamos a dar cuenta que los partidos políticos pueden hacer campaña con menos, que los grupos parlamentarios en el Congreso pueden trabajar con menos. No tendría que ser esto algo que no sea solamente en la crisis, en el marco de la crisis, sino algo definitivo, algo en futuro, que sea un cambio, que esto detone un cambio real en la manera en la que se hace política en México y en el despilfarro. Hay 3 millones de firmas en change.org que les están diciendo algo. Les están mandando un mensaje. Sí, y hay que escucharlas. Probablemente circunstancias desafortunadas como las que estamos viendo son cambios. Lo vivimos hace 32 años y fue un cambio total en la ciudadanía. Pero que no sea coyuntural. Y yo también creo que lo que hemos pasado será también un cambio a futuro, porque simbra las estructuras de toda la sociedad, institucionales, emotivas. Y yo estoy contigo. Respecto a esta parte, yo me refería exclusivamente a la dieta, que es lo que nos corresponde. Tiene razón, los recursos son públicos, son prerrogativas, que son recursos que están en el presupuesto de egresos de la Federación, y que ese será el tema precisamente a discutir y analizar. Con esto nos tenemos que quedar. El diputado Ricardo García del PRI y Rafael Hernández del PRD, les agradecemos mucho que hayan venido esta noche aquí. Gracias, auditorio. Están diciendo que yo voy a agarrar la palabra a change.org e invito a los ciudadanos para que también nos manifestamos en cuanto a otros rubros que son los más grandes: la austeridad en varias dependencias, el gasto corriente en comunicación social del gobierno federal, que son varios, es mucho más incluso eso, enorme, y sí podría resolver la situación de la reconstrucción nacional. Es lo que importa ahorita, cuidar las vidas en estos días, horas de emergencia, y después reconstruir el país, y se necesita la voluntad de todos. Bien, claro. Así es. Gracias a los dos. Uber pierde su licencia en Londres, que expiraba el 30 de septiembre. El regulador del transporte de la capital británica ha decidido no renovar la licencia por considerar insuficientes sus medidas de seguridad. El organismo cuestiona los controles de la empresa de alquiler de conductores privados a través de Internet hacia sus conductores, así como su actitud ante posibles delitos graves. El alcalde londinense Sadiq Khan lo respaldó, y otros responsables laboristas recordaron que Uber no había actuado apropiadamente ante presuntos delitos de violación y abuso sexual a pasajeros, y además había sido denunciado por sus empleados por no garantizar los derechos laborales. El sindicato, que el año pasado ganó una causa ante los tribunales, se felicitó de esta no renovación. Por su parte, el jefe de la compañía en Londres, Tom Elbridge, dijo que la decisión afectaba a 40.000 conductores y a los 3,5 millones de usuarios londinenses. Uber apelará para suspender la sentencia. 500.000 de firmas para evitar que se retire la licencia a Uber en Londres. 500.000 personas apoyan ya la petición en línea lanzada solo 24 horas después de que el regulador del transporte londinense decidiera no renovar su licencia, aduciendo falta de seguridad para sus usuarios. Transport for London cuestiona los controles que hace a sus conductores y su actitud ante posibles delitos graves. El alcalde de la capital británica apoya su decisión. La petición en línea para que se mantenga la licencia señala que si no se da marcha atrás, más de 40.000 conductores se quedarán sin trabajo y se privará a millones de personas de un transporte conveniente y asequible. La licencia de Uber expira el próximo 30 de septiembre. Para la
personas con discapacidades visuales, el uso del dinero puede suponer todo un reto, especialmente con los billetes. Australia se ha propuesto solucionar este problema emitiendo billetes con elementos más fáciles de identificar. El Banco de la Reserva de Australia continúa renovando sus billetes para facilitar su uso entre las personas con discapacidades visuales. Después de la salida del billete de $5 el año pasado, el miércoles 20 de septiembre fue puesto en circulación el billete de $10. Ambos incluyen nuevas características para su identificación, entre ellos 2 puntos que facilitan a las personas con deficiencias visuales su reconocimiento. Cambios de color, de tamaño, puntos y letras en relieve son algunos de los elementos que se han incorporado. El Banco Central Australiano aclara que esta renovación también tiene como objetivo dificultar su falsificación. De acuerdo con Michael Anderson, director del Departamento de Emisión de Billetes del Banco Central Australiano, la tasa de falsificación en Australia es relativamente baja, pero tras 25 años sin modificaciones, la moneda del país exige una actualización. Los nuevos billetes de $5 y $10 incluyen ahora nuevas medidas de seguridad de alta tecnología, características que incluirá también el nuevo billete de $20 que tiene previsto su puesta en circulación a finales de este año. CGTN, en español. Los bancos que estamos acostumbrados a ver en las calles no favorecen la comunicación humana. Es por ello que los artistas españoles Eva Salmerón y Emilio Alarcón del colectivo madrileño llevan por el mundo sus meeting bowls, los cuencos, para conversar. En estos particulares bancos sociales caben hasta 8 personas y tanto su forma circular como su leve balanceo invitan a interactuar. La propia geometría del banco, al ser un banco circular, te obliga a sentarte frente a frente con la gente y esto genera interacción, ¿no? Sus meeting bowls llegan a Arlington después de su exitoso estreno hace 6 años en la turística Times Square de Nueva York y una parada en Dubái. Una nueva localización que aseguran es totalmente diferente. Un espacio de vida normal donde vecinos y trabajadores han integrado ya los bowls en su rutina diaria. Los usan para comer al sol en días laborables, para conversar o tomar el aire. Y estamos viendo que la gente los usa más pues para comer, para hacer encuentros informales y tener una perspectiva de las personas que normalmente ven en la oficina en un entorno mucho más laboral y no con este puntito informal que tienen los meeting bowls. Los meeting bowls de Arlington son parte de una iniciativa que busca devolver a los vecinos un gran espacio de la plaza que ahora es un aparcamiento. Estos particulares bancos estarán aquí hasta noviembre, cuando se trasladarán a Miami, coincidiendo con la Feria Internacional del Arte Contemporáneo más vanguardista. El nuevo iPhone 8 de Apple llegó a las tiendas de diferentes países el viernes. Ampliamos la información. Solo algunas decenas de clientes hicieron cola fuera de las tiendas de Apple en China para recibir sus pedidos anticipados de teléfonos inteligentes, pues cada vez más consumidores se decantan por las variadas ofertas nacionales. Lo mismo ocurrió en Japón y Australia. Cerca de 60 fans de Apple se alinearon fuera de la tienda insignia de la compañía en Tokio el viernes por la mañana. El lanzamiento en Australia también tuvo una débil acogida. Sin embargo, algunos clientes chinos aún muestran entusiasmo frente a las características del nuevo iPhone, específicamente la mejora de la cámara. Por su parte, la mayoría de los seguidores de Apple en Japón y Australia esperan con ansias el próximo iPhone 10. Estoy muy emocionada ya que he esperado bastante por este momento. Mi novio y yo seguimos el lanzamiento por la noche para enterarnos de las nuevas funciones. Su cámara es muy buena, es por esto que decidí adquirir un nuevo iPhone. El iPhone 10 saldrá después del 8 y su pantalla llega hasta el borde, lo cual me parece genial. Yo he comprado el iPhone 8 por el momento, pero estoy emocionado en relación al nuevo iPhone 10. La gente adora el actual diseño y sí saldrá un nuevo iPhone en un par de meses y muchas personas también desean tenerlo. La ciudad de Chengdu, al suroeste de China, acoge un encuentro de la ONU centrado en cómo garantizar que el turismo tenga un papel clave en el desarrollo sostenible.
En la capital de la provincia de Sichuan se encuentra uno de los principales centros de cría de pandas gigantes, especie que ya no está en peligro de extinción, pero sí ha sido calificada como vulnerable. Aquí los pandas se han convertido en toda una atracción turística. En este centro han nacido casi 50 en los últimos 3 años. Y con un telón de fondo como este, la Organización Mundial del Turismo de la ONU espera hacer progresos en una cuestión clave. ¿Cómo se puede usar el turismo como una herramienta para el desarrollo, pero que también sea positivo para el planeta y sus habitantes? Representantes de más de 130 países han enviado un mensaje claro. El turismo tiene un poder que todos deben aprovechar. Cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a garantizar las condiciones de vida de las futuras generaciones. Ninguna sociedad responsable se debe quedar atrás. Lo que nos jugamos ahora es el mañana, así que si no hacemos algo hoy, mañana será demasiado tarde. Un turismo que respete el medio ambiente y que disminuya la pobreza. Eso es lo que esperan algunos países como Perú. Tiene que ser un negocio que incorpore a la población y ayude a luchar contra la pobreza. Tenemos todavía un gran desafío de casi el 30% de nuestra población pobre. Luego tiene que tener un componente de cuidado medioambiental y también tiene que ser un buen negocio, entregando un producto de calidad a los extranjeros. En Ghana el turismo está centralizado. Es una actividad vinculada adecuadamente con el desarrollo sostenible, usando el turismo como herramienta. La clave es la eliminación de la pobreza y la educación. Luchar contra la pobreza es también crucial en China, el cuarto destino de vacaciones más popular del mundo. Y Chengdu ha lanzado también un programa de desarrollo focalizado en el turismo. Por ejemplo, turismo más atención sanitaria y rehabilitación, turismo más deporte, turismo más construcción ecológica y turismo más cultura. Portugal cuenta con un programa de recuperación del patrimonio cultural con la ayuda de empresas privadas. Ha sido increíble ver el dinamismo que tienen las comunidades locales a la hora de presentar proyectos centrados en la identidad de su región, de sus productos y transforman eso en productos turísticos. Otra de las prioridades es el desarrollo social. Japón, por ejemplo, quiere que el turismo ayude a la población envejecida a través de un mayor contacto con los visitantes que vienen de fuera. La gente puede mantener su estilo de vida y la cultura de manera sostenible interactuando con los turistas a través del diálogo y de las diferentes formas de comunicación. Pero se necesita pasar de las palabras a los hechos, y hay un código ético de los países de la OMC, aunque muchos piden una convención o una carta internacional más fuerte. Y Chengdu ha aportado muchas reflexiones. La Asamblea General acordó un convenio marco vinculante que abarca desde la libertad de circulación de los turistas hasta los derechos de los trabajadores de la industria del turismo. Hola, bienvenidos a Business Planet. Miles de satélites enviados al espacio representan un riesgo para los demás una vez que se agota su vida útil. Para hablar de este asunto estamos con Claudio Portelli de la Agencia Espacial Italiana, porque es crucial limpiar el espacio. Se han producido varias explosiones en el espacio, tanto accidentales como intencionadas. Incluso hemos visto colisiones entre satélites. La enorme cantidad de basura espacial que hay crea un problema para todos los satélites operativos. Esta empresa, situada en el norte de Italia, desarrolla nuevas soluciones para la industria espacial. Su equipo, formado por una treintena de personas, ha ideado un sistema que se instala en el satélite antes de su lanzamiento, y cuando el satélite deja de funcionar, el sistema lo redirige hacia la atmósfera de manera segura, o bien hacia un cementerio de satélites encima de las órbitas operativas. La idea surgió hace algún tiempo cuando nos dimos cuenta de que el principal problema para la sostenibilidad de la industria espacial era la basura, y entonces encontramos esta solución.
Este sistema alarga la vida de los satélites ya que no necesitan ahorrar combustible para desactivarse y además, en caso de emergencia, se puede utilizar como un motor adicional. El proyecto se ha financiado a través del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. El próximo gran paso se llama In Orbit Now, en órbita ahora, un sistema de transporte por satélite y es el proyecto en el que centramos todos nuestros esfuerzos. Se construye sobre la base de DISAT. ¿Qué oportunidades tienen las empresas privadas en la industria espacial? Hay una serie de nuevas soluciones que pueden encontrarse en términos de fiabilidad, de coste y rentabilidad, en términos de interés e integración de los satélites existentes. Y si esas soluciones se prueban en el espacio, entonces mucho mejor. Hay 18.000 objetos en órbita monitorizados por radares terrestres. Solo el 7% son satélites operativos y el resto es basura espacial. En los próximos años se lanzarán más de 10.000. La Agencia Espacial Europea y la Unión Europea disponen de fondos para investigación y desarrollo. Son muy importantes especialmente para resolver el problema de la basura espacial y las industrias pueden aprovecharlo. Gracias, Claudio Portelli. Para más información pueden visitar euronews.com y nuestras redes sociales. Hasta luego. Continuará la actual tendencia alcista de la libra. Nuestro invitado de hoy para hablar sobre el asunto es Rajan Dal de Forex Daily. Rajan, los números del IPC británico vinieron más fuertes de lo esperado, haciendo que la libra se valorase frente a una cesta de monedas. ¿Esas cifras seguirán dando impulso a la moneda británica a corto plazo? Sí, la inflación en el Reino Unido vino muy por encima de la meta de 2% del Banco de Inglaterra a 2,9%, llevando a los especuladores del mercado a empujar la libra hacia arriba en la expectativa de un aumento de las tasas de interés. Desde entonces, vemos algunos comentarios del Banco de Inglaterra y de Carney diciendo que las compras de activos se reducirán en los próximos meses y que ellos están considerando un aumento de la tasa de interés en este momento. En ese sentido, la libra se disparó rápidamente a medida que los traders empezaron a anticipar un aumento de la tasa de interés. Por otra parte, es necesario destacar que la libra debe retroceder un poco y probablemente volverá a sus niveles de soporte en torno a 1,2850, 1,2845 en el corto plazo. Los movimientos en términos de la política monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco Nacional Suizo son muy diferentes, pero ¿cómo afectará eso al par libra franco suizo a medio plazo? Esta ola de tasa de interés negativa ha sido favorable al Banco Central Suizo y Jordan debe estar contento con la devaluación del franco suizo ante las monedas principales, especialmente el euro. Creo que el Banco Nacional Suizo va a mantener su política monetaria, pero el Banco de Inglaterra probablemente se verá obligado a aumentar las tasas de interés, porque ellos no pueden controlar la inflación. Entonces el par debe subir y romper esa área de consolidación a medio plazo. En términos de especulación a largo plazo para el par, las negociaciones del Brexit obviamente serán un importante factor para la libra y considerando que el franco suizo está significativamente sobrevalorado ante el dólar, ¿cuál es su previsión de aquí a 12 meses? Mi previsión es de cerca de 1,35. Jordan dijo que el franco suizo estaba significativamente sobrevalorado, pero recientemente él cambió un poco el tono diciendo que la moneda suiza estaba fuertemente sobrevalorada ante el dólar estadounidense, en lugar de significativamente. Él está tratando de asegurar que Suiza no quede por detrás de la zona euro si se trata de los precios de sus bienes. Obviamente, esa es una parte importante de su pensamiento, pero creo que el par debe subir a 1,35 a largo plazo. Rajan, muchas gracias por conversar con nosotros. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV para más previsiones y análisis de los mercados.
La semana pasada estuvo agitada en términos de noticias con las tensiones involucrando a Corea del Norte y las tormentas en Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy para hablar sobre el impacto de eso sobre las principales commodities es Kevin Kerr. Kevin, bienvenido a Dukescopy TV. El dólar más débil, los movimientos limitados de la Fed y las tensiones en Corea del Norte están apoyando los precios del oro. Pero ya es demasiado tarde para invertir en la commodity o está limitado el potencial de aumento. Gracias, Jessica. Sí, los metales preciosos están mostrando una fuerte reacción. Obviamente, la percepción de que la Fed probablemente no va a aumentar la tasa de interés este año puso mucha presión sobre el dólar y muchos están migrando hacia el oro. Por eso vimos un aumento en los precios a los niveles actuales. Los precios del oro podrían subir mucho más con las tensiones geopolíticas, especialmente en Corea del Norte, que está haciendo que las personas migren al oro como inversión. Esta migración hacia el oro también está haciendo que los precios de la plata suban en dirección a los $18, pudiendo llegar hasta los 20. Todo eso va a depender del riesgo geopolítico y del agravamiento de las tensiones en Corea del Norte. Esperamos que eso no suceda, pero por el momento seguiremos viendo a los inversores emigrar a las acciones para el oro y metales preciosos terciarios, como la plata, que es mucho más atractiva porque el precio más barato hace la inversión más accesible para quien no pueda comprar oro. Las preocupaciones en relación al mantenimiento de la tasa de interés por la Fed y el riesgo geopolítico están provocando una migración de las monedas para los metales preciosos. En términos del petróleo, los huracanes han sido la principal noticia en Estados Unidos y varias áreas tuvieron la producción perjudicada por causa del mal tiempo. ¿Cuál fue el impacto de eso sobre los precios del petróleo crudo norteamericano y cómo los recortes de la producción de la OPEP afectaron los precios del crudo a nivel mundial? Bueno, el petróleo WTI y el Brent han subido fuertemente a causa de varios factores. El reciente informe de la Agencia Internacional de Energía mostró que la demanda de petróleo crudo ha aumentado y que la producción está disminuyendo un poco. Obviamente, los huracanes en Estados Unidos perjudicaron la oferta e hicieron que los precios de la gasolina subiesen. Las preocupaciones en relación con los daños causados a las refinerías van a continuar por un tiempo y todo eso está afectando la oferta y la demanda en Estados Unidos. Como el informe de la AIE mencionó, la demanda está creciendo y el petróleo crudo está superando nuevamente ciertos niveles técnicos, pudiendo llegar a 60 o 65 si esa tendencia continúa. No creo que los precios del crudo van a subir mucho más que eso, incluso considerando los efectos del acuerdo para recortar la producción de la OPEP. En ese sentido, todos esos elementos, los huracanes afectando la producción y la demanda en Estados Unidos, la previsión para el aumento de la demanda por la AIE y los futuros acuerdos para el recorte de la producción de la OPEP, están apoyando los precios del petróleo crudo y sus productos derivados, ofreciendo muchas oportunidades a los inversores. Kevin, muchas gracias por conversar con nosotros. Eso es todo por hoy, pero no dejen de compartir con nosotros sus comentarios sobre la entrevista. Sigan conectados a Dukescopy TV para más noticias sobre materias primas y más. Yo creo que eso se usa, pero es poco probable que sea el único método de pago, solo debido a la privacidad de las criptomonedas, que es muy complicado de monitorear. Ahora el problema principal con las criptomonedas es dónde podemos gastarlas. Existen muchas tarjetas de débito donde puede usar y gastar sus criptomonedas. Pero ¿cómo eso cambiará la forma en que estamos usándolas? Básicamente, esta es una buena y profunda pregunta sobre las criptomonedas, que pueden dividirse en dos partes. ¿Será que realmente estamos en nuestra vida real o es un vehículo principal para la especulación de ganancias? Ahora tal vez no vamos a entrar en detalles sobre cuán grande es la especulación y si resumimos que las criptomonedas se usan para ese propósito mediante la tecnología, la adopción del usuario y demás, entonces podremos ver que aumentó la cantidad de empresas o proyectos que emiten tarjetas de débito para criptomonedas o tokens digitales para tener la posibilidad de gastarlos. No creo que estamos
lejos de los reglamentos, ya que los ingresos y la legalidad realmente podemos usarlos en eso. Sin embargo, en Estados Unidos, la semana pasada o 2 semanas atrás, se propuso una ley en el Congreso que permitirá los gastos en Bitcoin hasta $600 y los cuales van a estar exentos de impuestos. Por lo tanto, ellos hacen muchos movimientos interesantes en las criptomonedas, pero a veces los mismos son conflictivos, aunque eso demuestra que es probable que sea aceptado y comprendido. Entonces, podemos tener gastos hasta una cantidad específica que evite la ilegalidad o el uso criminal. Una vez que algunos de los países occidentales lo aprueben, entonces podremos utilizar esos fondos en la vida cotidiana y eso está avanzando. Japón ya aprobó que las criptomonedas sean un método de pago normal. ¿Cuáles países son pioneros en tarjetas de débitos de criptomonedas? En este momento las cosas cripto no funcionan así. El espacio cripto no tiene que ver con el país localizado. Tenemos nuestro propio ambiente, donde uno desarrolla una comunidad, luego usted recoge el dinero de la comunidad, comienza a interactuar en el proyecto y en un momento determinado, usted realmente comienza a usarlo y llega a la conclusión donde realmente es posible usar tarjetas de débito. En este momento, a pesar de que Europa es muy conservadora, es muy sorprendente, pero de hecho, es posible que estas cosas aparezcan aquí. Tenemos algunos países de Europa del Este, especialmente Estonia, que es un país muy experimental y donde permiten experimentar muchas cosas en el sector de criptomonedas, por lo que es posible que eso aparecerá en ese país. Nos enteramos que la semana pasada Suiza anunció que utilizará ese tipo de pago para pagos normales y para pagos de servicios gubernamentales en el cantón Cincino. Es probable que Suiza sea la siguiente. También quizás España. Sabemos que existen algunos proyectos en España y en alguna parte jurídica de Suiza, en Estonia y en otros países. En Alemania es posible que ellos sean los últimos en eso. Esa es una breve observación en Europa. En el sudeste asiático están muy abiertos a los experimentos, entonces tal vez los más avanzados en este tema sean Singapur y Japón. En las Américas, puede que sea más tarde. Esas tarjetas de débito cripto es una señal que pasaremos a usar solo monedas digitales en el futuro. ¿Qué gobiernos estarán en contra de eso? A veces eso parece ser un conflicto o lucha, pero principalmente es un proceso de transformación o comprensión por los gobiernos y sobre el papel de esas criptomonedas. Eso no es una buena lucha, eso es el establecimiento de gobierno o estructuras para hacer eso aceptable por una sociedad, especialmente por los participantes institucionales. Creo que eso se usará, pero es poco probable que sea el único método de pago, solo debido a la privacidad de las criptomonedas, que es complicado de monitorear y al gobierno no le gusta ese tipo de cosas. Por lo tanto, ellos probablemente van a tratar de aceptar la tecnología y usar de forma anticuada. En ese sentido, tal vez ese intento fallará y tal vez después de algunas iteraciones aparecerá el uso de la criptomoneda más amplia. Pero es posible que veremos una lucha durante algún tiempo por causa de los permisos de usos y nuevas regulaciones. Por lo tanto, podemos decir que eso ahora está en desarrollo. Por otra parte, en términos de su pregunta inicial, es complicado responder si la criptomoneda es el único método de pago ahora. De parte de la tecnología, sí. Simplemente porque esta es una tecnología muy fuerte, es muy confiable y probada, que de hecho será una infraestructura. Por lo tanto, debemos decir que considerando las criptomonedas, serán como tenemos ahora, o tal vez va a existir alguna combinación de la forma gubernamental y criptomoneda
Pero vamos a ver lo que aparecerá en el futuro. Maxi, muchas gracias por conversar con nosotros, fue un placer. Gracias a usted, siempre me gusta estar aquí con ustedes. Gracias por vernos y para más entrevistas sigan conectados a Dukascopy TV. Les deseamos un buen día, hasta luego. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha activado el artículo 50. Un mecanismo para pedir la retirada voluntaria y unilateral de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? A partir de hoy empiezan 2 años de negociaciones. Algunos lo han llamado lo que va a ser el divorcio más complejo de la historia, porque hay que deshacer 44 años de matrimonio. ¿Y esto cómo se hace? Pues como esto no ha pasado antes, nadie sabe exactamente cómo va a ser el proceso. La única vez que alguien ha querido salir de la Unión Europea fue Groenlandia en el año 82. Groenlandia es solo un territorio, no es ni un estado, que forma parte de Dinamarca. Tiene 60.000 habitantes y su mayor activo es la pesca. Y tardó 3 años en llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Ahora, compáralo con el Reino Unido, que es la segunda economía de la Unión Europea, tiene 65 millones de habitantes y tiene que negociar con 27 Estados miembros y solo tiene 2 años para hacerlo. ¿Y quiénes se sentarán a negociar? Por parte del Reino Unido será David Davis, que es el secretario de Estado para el Brexit. Y por parte de la Unión Europea va a ser el francés Michel Barnier. Sobre la mesa están muchos puntos de negociación. Los más calientes son qué va a pasar con los 3 millones de ciudadanos europeos que ya viven en Reino Unido. A su vez, qué pasa con el 1 millón de británicos que viven en la Unión Europea. También, qué va a pasar con la City de Londres, que es uno de los centros financieros más importantes del mundo. También cabe la posibilidad de que Reino Unido tenga que pagar una multa de alrededor de 50.000 millones de libras. Y toda esta negociación puede variar, ya que este año hay elecciones generales en Alemania, que es la primera economía de la Unión Europea, y en Francia. Aparte de la negociación con los 27 Estados miembros, Theresa May, la primera ministra británica, tiene otro desafío, que es que tiene 2 años para introducir legislación que derogue las leyes europeas y las convierta en leyes británicas. Y esto se conoce como la propuesta de ley para la gran derogación. Y esto es un proceso complicadísimo. Básicamente, en los próximos 2 años se tiene que sustituir todas las leyes europeas y cambiarlas por británicas. Y esto tiene que estar hecho en un plazo de 2 años. Las leyes europeas lo regulan todo, desde el tráfico aéreo hasta la pesca, pasando por la calidad del agua y las medicinas. En el frente interno se le suma el hecho de que Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, quiere convocar un nuevo referendo de independencia. ¿Mucho para 2 años? Pues sí. Algunos expertos dicen que se necesitarían entre 5 y 10 años para llegar a un acuerdo. En el caso de que se llegue a un acuerdo, este tendrá que ser aprobado por una mayoría del 72% de los 27 países. Esa mayoría debe representar al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Y también tendrá que someterse a votación en el Parlamento británico. ¿Y si no hay trato? El plazo solo puede extenderse por unanimidad de la Unión Europea. ¿Qué pasa si no hay acuerdo y no se amplía el plazo de las negociaciones? El Reino Unido tiene que abandonar automáticamente la Unión Europea y todos los acuerdos existentes dejan de tener efecto. Es lo que se conoce como el escenario del precipicio. Esto significa que para hacer negocios con la Unión Europea tendrán que pagar aranceles como hace el resto del mundo. Con precipicio o sin precipicio, lo que está claro es que se presentan 2 años muy tensos que van a cambiar el rumbo de la Unión Europea. El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, recibió el discurso de la primera ministra británica con entusiasmo moderado. Tras agradecer el espíritu constructivo de May en una serie de tuits, criticó la falta de precisiones de los negociadores británicos sobre las consecuencias concretas del discurso de la primera ministra. En el mismo sentido, el presidente de Francia agradeció el tono aperturista de May, pero recordó las líneas rojas para avanzar en la desconexión del Reino Unido del bloque comunitario. Tenemos unas pautas muy claras antes de seguir adelante. Hay que aclarar cosas sobre los ciudadanos de la UE, los términos financieros de la salida del Reino Unido de la UE y la cuestión de Irlanda. Si estos 3 puntos no se aclaran, no podemos avanzar en el resto.
Mucho más crítico se mostró Nigel Farage, ex líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, que tildó de patético el discurso de May. Su visión es que dejemos la Unión Europea, pero lo hacemos solo en nombre. Seguimos en todas las estructuras actuales y todas las áreas de integración cambiarán solo de denominación. Yo he votado a favor de que podamos ser competitivos, libres de las leyes europeas. Y May no muestra ningún deseo ni visión de ser el tipo de líder que necesitamos. El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, por su parte, lamentó que la jefa del Ejecutivo británico siga usando como moneda de cambio en las negociaciones sobre el Brexit a los comunitarios que residen en el Reino Unido. Todo parece indicar que las consecuencias del Brexit no son negativas para todos. En Europa, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2019, el centro geográfico de la Unión Europea cambiará. El nuevo punto de la organización se encuentra en un pueblo del estado alemán de Baviera, que ha recibido la noticia como una buena oportunidad. Esta pradera en un pequeño pueblo del estado alemán de Baviera está a punto de obtener un inesperado reconocimiento mundial. La localidad de Gadheim se convertirá en el nuevo centro geográfico de la Unión Europea tras la salida de Reino Unido de la organización. A principios de este año, el Instituto Geográfico Nacional francés calculó el lugar exacto que tendrá el punto a partir de que el proceso del Brexit concluya, en abril de 2019. Este terreno de 55 hectáreas pertenece a una familia local desde hace más de 150 años. El ayuntamiento ha alquilado una parcela a los dueños y planea levantar un monumento. Gadheim es un pueblo agrícola de pocas casas situado alrededor de una carretera comarcal. La localidad cuenta con una población de tan solo 89 personas, que esperan ahora la llegada de miles de turistas. Westergrund, el hasta ahora centro de la Unión Europea, se encuentra a tan solo 60 kilómetros de aquí y obtuvo su título cuando Croacia se unió a Europa en 2013. Desde entonces, 6.000 personas de 93 países han firmado en su libro de visitas. Para muchos habitantes de Gadheim, la salida de Reino Unido de la Unión fue una noticia triste, pero reconocen que ahora las consecuencias para su pueblo pueden suponer una oportunidad económica, al menos temporalmente. En la localidad son conscientes de que el centro de Europa podría volver a moverse con la posible entrada en la Unión de países como Macedonia, Serbia, Albania o Turquía, y para muchos no será una mala noticia, siempre que sea porque otros países entran y no porque se van. CGTN en español. Moody's rebaja la nota al Reino Unido por las incertidumbres que produce el Brexit. La calificación de la deuda a largo plazo ha pasado de AA1 a AA2 con perspectiva estable. Moody's dice estar preocupada por la erosión probable de la solidez de la economía del Reino Unido a medio plazo, ligada a su salida de la Unión Europea. La agencia de calificación de riesgos cree que el gasto va a ser mucho mayor que lo previsto en los presupuestos del Estado, lo que aumentará la deuda. A ello se une la ralentización del crecimiento económico, que caerá al 1% en 2018, frente al 1,5% este año y el 2,25% de media los últimos años. La retrogradación de Moody's coincide con la petición de la primera ministra británica Theresa May de una salida suave de la Unión Europea, proponiendo un periodo de transición de 2 años. 150.000 personas según los organizadores, 30.000 según la policía, han protestado en las calles de París contra la reforma laboral que ha sacado adelante el presidente Emmanuel Macron. Reforma que flexibiliza enormemente las condiciones laborales y cuyas medidas fundamentales han entrado en vigor precisamente este mismo sábado. Van a ver que esto va a ser el principio de algo, como la ignición de un deseo de luchar, de movilizarse. Creo además que es la marcha de la dignidad, porque aquí están los que han sido insultados, los holgazanes, los neuróticos, y esta es nuestra respuesta. Se trata de la segunda protesta multitudinaria en menos de un mes contra una reforma que prevé, por ejemplo, que prevalezcan los convenios colectivos en las empresas sobre los convenios sectoriales. Además, limita en tiempo y en importe las indemnizaciones por despido improcedente. En otras noticias, el Ministerio de Comercio de China instó a Estados Unidos a ser cautelosos sobre el uso de medidas comerciales restrictivas contra los productos solares de China. Estos comentarios llegan luego de que Washington le alegara que el aumento de las importaciones chinas de celdas fotovoltaicas de silicio cristalino
podría amenazar a la industria estadounidense, lo cual provocó una investigación. El Ministerio de Comercio de China señaló que la decisión no beneficiará a la industria solar estadounidense y solo aumentará las incertidumbres comerciales. El presidente brasileño Michel Temer llegó el martes a Pekín, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping y un grupo de inversionistas. Temer presentará un paquete de concesiones de más de 50 activos que abarca licitaciones petroleras, aeropuertos y autopistas, además de Electrobras, la mayor empresa de energía de América Latina, cuyo proceso de privatización fue anunciado recientemente. Brasil está comenzando a crecer después de varios meses de dificultades. Ellos saben eso. Ustedes saben que los inversionistas no invierten si no conocen exactamente lo que está pasando en el país. Temer busca abrir la economía brasileña para retomar el crecimiento después de 2 años de grave recesión. Del domingo al martes participará en Xiamen, al este de China, en la 9ª cumbre del Grupo BRICS, que también incluye a Rusia, India y Sudáfrica. Temer aprovechará la reunión para fomentar el comercio y captar inversiones entre los demás miembros del bloque. Desde 2009, China es el principal socio comercial de Brasil. En 2016, el intercambio llegó a 58.497 millones de dólares. A pesar de que China se ha desarrollado a velocidad de vértigo a lo largo de las últimas 2 décadas, la creación de puestos de trabajo en la nación más poblada del mundo sigue siendo un reto importante. El año pasado, cerca de 169 millones de trabajadores migrantes se desplazaron hacia las grandes ciudades del país en busca de empleo, mientras el número de graduados universitarios ascendió hasta la de 7,65 millones. CGTN ha conversado con residentes y expertos en Beijing para conocer las dificultades que entraña la búsqueda de empleo en el gigante asiático. Desde que se graduó en la Universidad, Chen Chengting ha pasado buena parte de su tiempo en el espacio juvenil 706 de Beijing, un lugar en el que la gente joven puede reunirse, estudiar y buscar empleo. Trabajos en banca de inversión o capital de riesgo. Estoy bastante interesada en este campo, pero desde que me gradué me resulta muy difícil encontrar el trabajo ideal en Beijing. El problema es la alta competitividad. Hay demasiados estudiantes graduados excelentes. Muchas firmas le piden un nivel de experiencia que simplemente no posee. Por ello hace de profesora a tiempo parcial e intenta aprender nuevas aptitudes, con la esperanza de aumentar su atractivo ante empleadores potenciales. Wang Ti es jefe de ingenieros en la oficina en Beijing de LinkedIn, la red social dedicada a buscar empleo. Las empresas de alta tecnología han crecido muy deprisa en los últimos 5 o 10 años y muchos graduados universitarios quieren trabajar en estas firmas. What skills are employers looking for from recent college graduates? Aptitudes técnicas y sociales. Las grandes firmas prefieren a gente innovadora, con ambición, pasión y capacidad de liderazgo. El vertiginoso ritmo de la economía china ha cambiado el entorno laboral de empleados y empleadores. Muchos trabajadores ya no esperan permanecer en el mismo lugar de trabajo durante 10 o 20 años. En algunos sectores de la alta tecnología, los trabajadores cambian de empleo cada 24 meses. Por eso se ven obligados a aprender nuevas habilidades constantemente. Y aquellos que saben adaptarse, prosperan. El gobierno y algunas empresas privadas animan a la gente a conectarse globalmente y a hablar con otras personas. La gente que trabaja ahora mismo en China tiene la oportunidad de hacer negocios en el extranjero gracias a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. La situación laboral en China es más compleja y difícil debido a que millones de campesinos abandonan sus hogares camino a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo. En un momento en el que la economía se hace más sofisticada, la situación para los trabajadores migrantes cambia. Muchos quieren mayores salarios y las empresas lo tienen más difícil para cubrir puestos si el trabajo es duro y la paga baja. Por otro lado, las firmas buscan a trabajadores migrantes con aptitudes más especializadas, una situación muy frustrante para aquellos que tienen poca formación. Si mi nivel educativo fuese mayor, hubiese conseguido un puesto en un equipo administrativo. Sin embargo, debido a mi falta de estudios, solo puedo trabajar aquí como obrero. Cao Wenshu es profesor en la Academia de Ciencias Sociales de China. En China se da un fenómeno significante, masas de trabajos migrantes que se desplazan a las ciudades para trabajar. El número aumenta cada año. A finales de 2016 alcanzó los 169 millones. La cifra es masiva. Algunos han trabajado en las ciudades durante 10, 20 o más años y cada vez son más. Sin embargo, la velocidad del crecimiento se ralentiza.
Predecimos que dentro de 2 o 3 años el número de trabajadores migrantes alcanzará su pico y luego quizás empiece a bajar. El profesor Cao Wenshu asegura que la falta de educación evita que algunos de estos trabajadores encuentren empleos, pero se están tomando medidas para ayudar a los migrantes y a los empleadores. El gobierno chino ha destinado vastas sumas de dinero a formar a los trabajadores migrantes. Cuando los habitantes de las áreas rurales quieren trabajar en las ciudades, normalmente reciben formación. Además, las autoridades chinas ofrecen más oportunidades educativas a la gente joven, proporcionan formación a los trabajadores migrantes y ayudan a trabajadores de 40 o 50 años a adaptarse a una economía cambiante. El gobierno se ha marcado un objetivo, alcanzar una sociedad pudiente en 2020. Según nuestras investigaciones, la gente se muestra confiada en hacer realidad este sueño chino. Un sueño que Chen Chengting sigue persiguiendo. Sigo soñando en tener una carrera en el sector financiero. Nunca me he rendido en todo este año desde que me gradué. Chen confía en que muy pronto hará realidad su sueño y tendrá una carrera de éxito. CGTN en español. John McCain tumba de nuevo la derogación del Obamacare. El senador declaró el viernes su oposición al intento de sus correligionarios de reemplazar y modificar la actual ley de salud. Es la segunda vez en pocos meses que McCain asesta un revés a una de las promesas faro de Trump. En un discurso pronunciado ante una multitud en Alabama, Trump calificó de triste la posición de McCain. La última campaña de McCain en 2016 fue toda sobre derogar y reemplazar. Derogar y reemplazar. Y ahora ha decidido hacer otra cosa. Muy bien, pero seguimos teniendo posibilidades de conseguirlo. Y lo conseguiremos. El presidente quería someter a votación el texto antes del 30 de septiembre, fecha en la que expira una excepción legislativa que permitiría aprobarla por mayoría simple de 51 votos. El proyecto propuesto derogaría partes claves del Obamacare, como el mandato individual por el que los ciudadanos son multados si no tienen seguro. Desde el comienzo de la campaña de las elecciones alemanas, las encuestas han indicado que la jefa de gobierno más asentada de Europa saldrá elegida triunfadora por 4ª vez. Son ya 12 años de Angela Merkel como canciller alemana, lo que hace que los primeros votantes no se acuerden siquiera de una Alemania sin ella. La tímida hija del pastor protestante del este comunista, conocida como la niña de Kohl, ha recorrido un largo camino. Su primera elección como canciller llegó en 2005, en una gran coalición con sus rivales del SPD. Señor presidente, tomo el testigo. Por el contrario, la coalición de centro-derecha que formó en 2009 con la FDP, su socio más natural, resultó problemática y en 2013 su partido pasó a aliarse de nuevo con el SPD. Con más de 10 años en el poder que la mayoría de sus rivales y su fluidez en inglés y ruso, Merkel es quizás la primera líder global de la historia de Alemania. Así fue votada la mujer más poderosa del mundo 4 veces seguidas por la revista Time. Alemania es un país fuerte y nuestro lema para seguir siéndolo debe ser: hemos logrado tantas cosas que conseguiremos esto también. Merkel se enfrentó a su mayor reto cuando los inmigrantes y los refugiados comenzaron a dirigirse en masa a la economía más poderosa de Europa. Obtuvo elogios internacionales al abrir las fronteras en 2015 a más de 800.000 inmigrantes, pero también fuertes críticas en su país. Ello alimentó el éxito del partido de derechas Alternativa para Alemania, que está tratando de lograr sus primeros escaños en el Parlamento con su plataforma anti-islam y anti-inmigración. En varias de sus manifestaciones se han escuchado abucheos y cánticos contra su figura, pero Merkel ha decidido enfrentarse a la multitud, todavía con la esperanza de cautivar a los votantes de la valla. El partido de la canciller Angela Merkel ganó las elecciones legislativas del domingo en Alemania. Según sondeos de cadenas públicas, los conservadores de la Unión Cristiano-Demócrata lograron entre el 32,5 y el 33,5% de los votos. Los socialdemócratas quedaron en segunda posición con entre el 20 y el 21% y anunciaron su rechazo a ser parte de una coalición de gobierno. Aclararon que en un futuro cuarto mandato de Merkel prefieren pasarse a la oposición en el Parlamento. Mientras la ultraderecha obtuvo una votación histórica de entre un 13 y 13,5% y logró escaños.